ahí la Superintendencia de Salud en el año 2005. Antes se llamaba Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional y es la que dicta las normas para el otorgamiento de las prestaciones por las ISAP y también regula, por supuesto, la Superintendencia. Recuérdense en el, ¿cómo se llama? En el... ¿Hay acento de su guau? Igual que el cine está lleno. Oye, esta Superintendencia de Salud regula las ISAPRES y FONASA. Recuerden ustedes en el organigrama inicial que pasamos, ¿ya? Dicta las normas entonces para el otorgamiento de todas las prestaciones que otorga las ISAPRES privadas y por supuesto FONASA. ¿Cuál es la función? La función es supervigilar, controlar a las instituciones de salud previsional ISAPRES y el Fondo Nacional de Salud FONASA, ¿cierto? Y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley, ¿ya? Además de fiscalizar a todos los prestadores de salud público y privado respecto de su acreditación y certificación. ¿Qué hago yo si tengo un problema con el ISAPRES? Hay que reclamar a la superintendencia. ¿Ya? Hay que reclamar a la superintendencia. ¿Por qué? Porque la superintendencia es el que regula las prestaciones que otorgan las ISAPRES, ¿cierto? Y FONASA. A veces las ISAPRES salen con que no reembolsan ciertas enfermedades, porque dicen que tiene preexistencia y no fue declarada. Nace un niño con preexistencia, no quieren cubrir las enfermedades y hay que empezar a pelear con ellas para demandarlas o reclamar a la superintendencia. ¿Ya? Así que ya sabemos ya. Entonces, ¿quién controla la ISAPRE y FONASA? La Superintendencia de Salud. ¿Ya? El Superintendente de Salud es nombrado por el Presidente de la República. Es un cargo de confianza. Bueno, por una sentencia de la Corte Suprema también, este es un caso que se menciona acá. Por una sentencia de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 1987 se desestimó el recurso de protección interpuesto contra el director del Servicio Nacional de Salud Metropolitana de esa época, ¿cierto? Porque ese era lo que había en esa época. Servicio Nacional de Salud Metropolitana por negativa de atención de hemodiálisis, solicitando la protección del derecho a la vida y la protección del derecho a la salud. Se reclamó. Y ahí la Corte Suprema desestimó ese recurso. Hoy día no desestima ningún recurso, todos son aceptados. Lo hemos visto en la prensa, en todos los casos, ¿cierto? De mamás recorriendo todo el país, desde el sur hasta Santiago, hasta La Moneda, ¿cierto? Para que el Estado le ayude con el financiamiento de una droga que costaba $1 millón. Carísimo. ¿Quién puede comprar ese medicamento? ¿Entiendes? Entonces, en base a eso, el gobierno, el Estado, ha tenido que cubrir muchas veces la cobertura de medicamentos o tratamientos, ¿cierto? De pacientes que, especialmente que tienen enfermedades raras, que se llaman, enfermedades raras son poco comunes, pero existen pacientes y por lo tanto los medicamentos para esas enfermedades son extremadamente caros. La única forma de financiarlo es que el Estado, dependiendo, ¿cierto?, donde resida el paciente, el Estado le proporcione el financiamiento para que pueda adquirir el medicamento y la persona o el paciente salvar su vida. ¿Ya? Pero en esa época, estamos hablando de 1987, no se aceptó este caso. ¿Y qué respondieron ahí? La Corte Suprema dice, en el considerando número 8 de dicho fallo, dice: el derecho de la protección de la salud asegurado en el número 9 del artículo 19 de la Constitución no está amparado por el recurso de protección, salvo en cuanto a elegir el sistema de salud a que desee acogerse. ¿Se acuerdan? Que no decía que era gratis el acceso a la atención de salud, sino que lo que aseguraba la Constitución, lo que dijo la Corte Suprema en esa época, era que solamente era la libertad de que podía acogerse a un sistema público o privado. Hoy día, eso ya es histórico, porque todas las demandas, digamos, son acogidas. ¿Ya? Y el Ministerio de Salud ha tenido que financiar, realmente. Y después vinieron otras modificaciones de salud, que significó
que significó un avance, digamos, para los pacientes que tenían este tipo de enfermedades. Ahí tenemos la ley de Castesoto y otras. Bueno, el derecho individual de elegir el sistema de salud. Eso dice la normativa actual. Cada persona tendrá el derecho de elegir el sistema de salud al que desee acogerse, ¿cierto? Lo hemos visto ya sobradamente. Este derecho es un típico derecho individual, expresión de la libertad del hombre, principio rector que inspira la Constitución. Eso es lo que dice. ¿Ya? Este inciso, pero ¿de qué me sirve a mí elegir el sistema público o privado si no tengo plata para financiarlo? No sirve de nada, como paciente. ¿Cierto? Por eso es que esos pacientes o los familiares de esos pacientes reclaman al Estado para que les financie. No les queda otro. ¿Ya? Porque dice que este derecho es un típico derecho individual, expresión de la libertad del hombre, principio rector que inspira la Constitución. Perfecto. La libertad de elección. Pero este inciso viene a reiterar lo ya expresado anteriormente, que pueden coexistir sistemas de salud privados y estatales, eso sí. Hoy día existen estos dos sistemas, aparte del sistema de las Fuerzas Armadas. Después, bueno, la crisis de la ISAPRE, que es un tema, digamos, que está actual. La ISAPRE, algunos dicen que están al borde de la quiebra. Bueno, hay 5 claves para entender la crisis del sistema de salud privado. Aquí yo solo les hago un pequeño resumen. Alzas de los planes, ¿cierto? La tabla de factores, el seguro único de salud, que es otra solución que han planteado también. O sea, que un seguro, si uno paga un seguro de salud, todo lo que no me financie la ISAPRE, porque la ISAPRE nunca cubre el 100%, todo lo que no me financie la ISAPRE, yo se lo cobro al seguro. El seguro me va a pagar 8 poco, pero tampoco me va a pagar todo, me va a pagar a lo mejor el 50% de lo que no me va a cobrar la ISAPRE. Pero igual, obtengo más valores, pero tengo que hacer un pago mensual. ¿Ya? Hay empresas que les otorgan a ustedes en el momento que son contratados un seguro de salud como beneficio. Siempre ustedes cuando se vayan a contratar a una empresa pregunten cuáles son los beneficios que tengo por ser empleado suyo o de esta compañía, o qué me ofrece esta compañía para yo contratarme con ustedes. ¿Bien? Ustedes están negociando cuando están postulando también. O sea, ustedes tienen que venderse bien con el empleador, porque son profesionales. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que preguntarle a la persona que lo está entrevistando, que normalmente puede ser un psicólogo o una psicóloga, nunca los entrevista al tiro el gerente que va a ser su jefe directo, que puede ser el gerente de operaciones. ¿Ya? Los entrevista primero que nada el departamento de recursos humanos. Ustedes tienen que preguntarle cuáles son los beneficios que me ofrece la empresa para yo ser parte integrante de esta empresa. Y uno de los beneficios puede ser el seguro único de salud, que es muy bueno. Es muy bueno. Las empresas que lo dan se aprovecha acto, porque no es solamente para ustedes, sino que también para su grupo familiar. Si ustedes son casados, ¿cierto? O para su pareja, sus hijos, también los protegen. Por eso es importante. ¿Ya? Después está el factor pandemia, ¿cierto? Que dejó la escoba, digamos, en cuanto a los gastos que hubo que desembolsar, digamos, de parte del sistema público y privado. Las licencias médicas también, que es otro problema. Ustedes saben que en Chile hay un tráfico de licencias médicas falsificadas. Hay médicos que han resultado detenidos, algunos se han arrancado a otros países, que tenían una verdadera maquinaria para vender licencias médicas falsas. ¿Ya? Entonces, había una propuesta ahí de que la verdad que debería castigarse no solamente al médico, sino también a la persona que compra la licencia, porque está engañando al sistema público. ¿Ya? FONASA gasta mucha plata pagando licencias médicas a gente que no va a trabajar. Y la ISAPRE también. Entonces ese es otro problema. Ese es un fondo, una bolsa sin fondo, ¿cierto? Que significa salida de mucho dinero. Hoy día hay un cambio en la legislación, digamos, para que las licencias médicas se corroboren y que sean reales, digamos. ¿Ya? Porque, como les digo, en el fondo es un hurto al sistema. Es un fraude. Es un fraude. De hecho, los médicos que estaban metidos, que eran médicos extranjeros, me acuerdo, huyeron del país, pero se hicieron millonarios. Están en los países de donde venían, con la cantidad de recetas que vendieron. Bueno, lo otro es falta de acuerdo. Todos esos problemas afectan también a la ISAPRE. Falta de acuerdo. No solamente a la ISAPRE, también a FONASA, en cuanto a, por ejemplo, las licencias médicas, ¿cierto? Ahí yo les dejé 3 links, que son, los vamos a revisar rápidamente.
para entender el tema de la crisis de salud. Entonces, ustedes revisen eso por grupo, me entregan sus comentarios, digamos, y lo revisamos en la próxima clase también. Pero mándenme sus comentarios como trabajo número 2. ¿Ya? ¿Qué es el problema de la ISAPRE? ¿Por qué? Porque al ser nosotros profesionales de la salud, tenemos que saber lo que está pasando en el ámbito de la salud. ¿Ya? Por eso. ¿Hasta cuándo se van las cosas? No, como el jueves no tenemos clase, hay plazo hasta el domingo, antes de la clase del lunes. ¿Ya? ¿Alguien le falta anotarse en la lista? Oye, eso, la lista está corriendo para que firme. Háganla correr, por favor. Lo que no hemos firmado. Vamos a ver si podemos ver alguno. Ya. Bueno, ahí se muestra. Si ustedes hacen el link, también lo pueden ver. La ISAPRE al borde de la quiebra. 5 pasos para entender la crisis del sistema de salud privado. ¿Alguien sabe el problema de la ISAPRE? ¿Alguien lo ha leído o no? ¿No? Ya, eso es bueno, porque es bueno que ustedes interioricen esos temas también. Ahí dice, más de un mes del dictamen de la Corte Suprema que incluyó a la Superintendencia de Salud definir la metodología de ajuste de los planes de la ISAPRE. La asociación que las agrupa acusó al gobierno de poca celeridad para definir cómo se aplicará la ley. Ante una inédita crisis económica de las aseguradoras, la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, y el senador Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, analizan el escenario y las consecuencias para los afiliados. Ahí lo pueden revisar ustedes con calma. No es muy largo, hay mucha propaganda, ¿no? Pero hay mucha propaganda porque es un artículo de internet, pero del diario de Clínica. Ahí está el Seguro Único de Salud, etc. Bueno, esa es una, para que lo revisen. Vamos a ver el otro. Este es del grupo de Radio Infinita. Mucha propaganda. Aquí aparecen los conceptos de la ley contra ISAPRE, ¿cierto? La que buscó dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Después finalmente la Comisión Mixta concluyó dando, esto era el 13 de mayo de este año, ¿cierto? Por la sala del Senado, porque no la Cámara Baja. ¿Ya? Entonces aquí explican todo, el pago de la deuda, ¿cierto? La deuda que le deben las ISAPRE que tienen que devolverle a los afiliados, por el cobro que hicieron, que fue considerado por la Corte Suprema ilegal, ¿ya? Por la tabla de factores. Devolución vía aquí le ofrecen varias posibilidades: devolución vía excedente meramente, bonos de deuda, pagaré pronto pago, en efectivo y un descuento, dependiendo de la edad de los que tenían derecho a la devolución. ¿Ya? Porque a la gente de mucha edad, obviamente, había que pagarle antes, si no, las personas podían morir y nunca le iban a devolver la plata. ¿Cierto? Aquí está todo el cronograma, es un resumen, son todos resúmenes. Nosotros no vamos a analizar el caso legal porque no somos abogados, pero es bueno que sepamos de qué se trata. Después tenemos el último. Aquí están las claves del golpe de la Suprema a la ISAPRE. Cuando salió, dice, la tercera sala acogió los primeros 12 recursos de protección presentados contra las aseguradoras por el incremento del precio base de sus planes. Esta es la primera vez que la Suprema se pronuncia sobre la aplicación de la ley 2350, que determinó que la Superintendencia de Salud y no las ISAPRE fijará el rango del incremento. La resolución fijó un criterio a seguir a las cortes de apelaciones de todo el país, porque muchos afiliados reclaman en las cortes de apelaciones donde ellos viven, en regiones, no solamente acá en Santiago. ¿Ya? Ahí, para que lo revisen tranquilamente, no son muy largos, son cortos, son 30. Y se metan en el tema. ¿Ya? Seguimos. Bueno, dentro de los derechos en salud, tenemos el plan GES, ¿no es cierto?, que antes se llamaba AUGE. Este
Esto fue creado en el año 2006, el mismo año donde se hizo toda la modificación del sistema de salud. ¿Ya? La garantía explícita en salud, eso se denomina GES, constituyen un conjunto de beneficios garantizados por ley, ¿cierto?, a las personas afiliadas tanto a FONASA como a ISAPRE. El auge no aplica a Fuerzas Armadas. Ojo, esto no aplica a Fuerzas Armadas, lo dice ahí. ¿Te fijas? El plan auge es válido, ¿cierto?, un sistema de beneficios garantizados por ley, pero ¿para quién? Para aquellos afiliados que pertenecen a FONASA e ISAPRE, no a los afiliados a Fuerzas Armadas, que ya les dije que eran alrededor de 300.000. ¿Ya? ¿Cuáles son las garantías exigibles? ¿Cierto? Son acceso, derecho por ley de la prestación de salud, acceso a la prestación de salud. Cuando uno le diagnostica, por ejemplo, hipertensión, el médico tiene que llenar un formulario, ¿cierto? Si uno está en ISAPRE, ese formulario hay que mandarlo a la ISAPRE y la ISAPRE toma conocimiento de que hay un paciente diagnosticado con hipertensión arterial, que es una de las enfermedades, de las 87 enfermedades que están ahí, que están cubiertas por ley AUA. Por lo tanto, el tratamiento está financiado, digamos, por la ISAPRE. ¿Ya? Solamente el paciente va a pagar un determinado porcentaje. Estamos hablando de, no sé, un 20%, creo que es lo que indica la ley. ¿Ya? Pero no tiene que pagar el 100%, un 20%. Y muchas enfermedades, por ejemplo, el cáncer colorectal también está ahí en el auge. Y hay varias enfermedades. Ustedes la pueden revisar si se meten a la aplicación del Ministerio de Salud. Ahí están todas las enfermedades auge que están cubiertas por esta ley. ¿Ya? O sea, acceso, el derecho a acceder a la prestación de la salud, ¿cierto? Segundo, oportunidad. Los tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones, porque si se está demorando mucho el FONASA en operar a la persona, por ejemplo, si requiere operación, esa persona tiene derecho a reclamar para que inmediatamente la deriven a una clínica privada, y obviamente en el Ministerio de Salud tiene que pagarle a la clínica privada la prestación que no se la pudo otorgar en el sistema público. ¿Ya? Por eso es importante la oportunidad. Acceso, oportunidad, protección financiera porque la persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la afiliación que ya les dije que era aproximadamente un 20%. ¿Ya? Calidad. El otorgamiento de las prestaciones se tiene que otorgar no por cualquier persona. ¿Ya? Porque el otorgamiento de las prestaciones tiene que ser un prestador acreditado o certificado. O sea, los médicos, ¿cierto?, las instituciones, los hospitales, las clínicas tienen que estar certificadas para ser prestador auto. ¿Ya? ¿Ante quién? Ante el Ministerio de Salud. ¿Ya? Por eso que eso es para asegurar la calidad. ¿Ya? Ahora a las farmacias no se le haya exigido todo eso, porque las farmacias, por ejemplo, son prestadoras porque firmaron convenio con la ISAPRE. Por ejemplo, la mayoría de las ISAPRE tienen convenio con Salcobrán. ¿Ya? Hay una ISAPRE que tiene convenio con Farmacia Humana que me parece que es toda más vida. ¿Ya? El resto están todas en Salcobrán. En Cruz Verde no hay ninguna, porque no firmó convenio con ISAPRE. Pero lo que pasa ahí, lo que dice la ley, es que tienen que estar certificadas también con la calidad de la atención, la calidad del servicio, tienen que estar certificados ante el Ministerio de Salud. Y eso no lo han exigido a la farmacia. Ese es un punto que está faltando. En cualquier momento lo van a exigir. ¿Ya? Se lo han exigido hospitales, clínicas, a los médicos, enfermeras, ¿cierto?, tecnólogos médicos, kinesiólogos, pero no se lo han exigido a la farmacia. Eso es un punto que está pendiente. Ya, después, otra ley, la ley 20.000, estas son las principales leyes del derecho de salud. La ley 20.584, que es del 2012, ya más reciente, pero igual ya han pasado más de 12 años, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud. Todos tenemos deberes y derechos, ¿cierto?, como personas, en relación a todos los temas vinculados a la atención de salud. ¿Dónde? En hospitales, clínicas, farmacias, etc. ¿Ya? La iniciativa legal resguarda principios básicos de atención en salud, ¿cierto? Disposiciones que se aplican tanto en el sector público como privado y viene a fortalecer el eje principal de la salud pública en nuestro país, que es los usuarios. Los usuarios son los beneficiarios. ¿Ya? Pero esos usuarios, esos beneficiarios tienen deberes y derechos que hay que cumplir.
Los deberes y derechos establecidos en esta ley deben estar plasmados de manera visible y clara, dice, en la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde se especifica cada uno de los aspectos señalados en la nueva ley. Si ustedes van a una clínica, ¿cierto?, tiene que estar publicado esa carta de deberes y derechos y leerla para que así sepan cuáles son sus beneficios. ¿Cómo cuáles deberes? Deberes, por ejemplo, hay que darle una atención preferencial a los pacientes de cierta edad, deber de la clínica. Y derechos, que tú tienes derecho a la atención de salud y que te respeten y ser informado también adecuadamente del tratamiento que te van a aplicar. Ese tipo de cosas. Tienes que leerlo. Los deberes de los pacientes. ¿Cómo? Los deberes de los pacientes, respetar también al cuerpo médico, porque tú sabes que hay algunos pacientes que en algunos consultorios han agredido al personal médico, y eso es grave, eso no corresponde. O sea, el que hace eso obviamente está arriesgándose a pena aflictiva, en este caso, no sé, cárcel, multa o detención, porque hay una agresión. Y además que si esa agresión resulta una persona lesionada, es más grave todavía. ¿Ya? Sí, porque hay gente que llega también echando la caballería encima porque no la atiende luego, y a veces los servicios están colapsados. O sea, uno tiene que entender, tiene que aplicar el buen criterio. ¿Ya? Súper importante eso. No podemos, o sea, tenemos que respetar, en otras palabras, para ser respetados. Yo creo que eso es importante. Ahora, pero todos los deberes y derechos es bueno que lo lean en esa ley también. Léanlo y vean, y está todo resumido en una carta. Y yo se las mostré en la clase 1, ¿se acuerdan? Se las mostré muy rápido. Está también en la diapositiva, pero de la clase 1, de la clase inaugural, la clase de introducción. Ahí está. ¿Ya? Está también en el Ministerio de Salud, la pueden bajar. Es la carta que detalla los deberes y derechos de los pacientes. ¿Ya? También ahí aparece que los datos del paciente son privados. ¿Ya? No pueden ser compartidos por nadie, porque son propiedad del usuario. ¿Ya? Por eso es que la ficha clínica solamente tiene acceso el médico y hay que resguardar, digamos, la privacidad. El tratamiento, cuál es la patología, qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Ya? No puede ser declarada públicamente. De hecho, muchos compañeros de ustedes que están trabajando hoy día para el seminario de título en servicio, creo que tengo dos que están en servicio hospitalario y en un CEFAM, tienen que firmar cartas de confidencialidad para proteger los datos de los pacientes. Tienen que ser autorizados sus trabajos, porque si no, no podemos avanzar. ¿Para qué? Por la ley de protección de datos. ¿Ya? ¿Quién protege los datos del paciente si está en una institución? ¿Quién es el responsable? Bueno, aparte del médico que está tratando al paciente, el grupo médico completo y obviamente la institución. La institución tiene un representante legal también. Porque si no, ese paciente puede demandar a la institución de que sus datos salieron publicados en la prensa. Y no puede ser. ¿Ya? Después, otra ley importante es la ley Ricarte Soto del año 2015. Seguimos avanzando en los años, 3 años después, de la ley de deberes y derechos, ¿cierto? Permite acceder, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Ricarte Soto, el periodista? Que aparecía en televisión y todo lo demás y de repente se enfermó. Una enfermedad grave y que era además una enfermedad cuyo tratamiento era carísimo. ¿Ya? Me acuerdo que se hicieron marchas en el centro de Santiago, digamos, de apoyo para que conseguir financiamiento estatal de aquellos pacientes que no tenían recursos para poder acceder al tratamiento. Entonces, por eso esta ley lleva su nombre en honor a él. ¿Murió? Bueno, permite acceder a un sistema de protección financiera, ¿cierto?, que garantiza el diagnóstico y tratamiento. Aquí dice 27 enfermedades de alto costo, quieren aumentarlas, porque 27 igual son pocas. Pero, ¿qué garantiza esta ley? El financiamiento, el diagnóstico, perdón. Primero, un sistema de protección financiera que garantiza el diagnóstico y el tratamiento de 27 enfermedades de alto costo, dirigida a beneficiarios de todos los sistemas. Pero esta ley, fíjense, esta ley sí aplica a FONASA, ISAPRE y a Fuerzas Armadas. ¿Se fijan? Esta ley sí aplica a Fuerzas Armadas, FONASA, ISAPRE, IPRECA o CAPREDENA, que son las Fuerzas Armadas, Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas. Sin importar tampoco su situación económica. ¿Ya? Los ayuda a financiar, o sea, aunque tengan recursos, los ayuda a financiar, digamos,
tanto el diagnóstico como el tratamiento de esa enfermedad. Profe, ¿lo ayudan un 100%? La ayuda es casi un 100%. Sí, Pero igual esto lo podría la persona pagar. sí, pero comparado a lo que no tenía nada, sí, es súper importante. Y ustedes tienen que conocerla, porque a veces uno puede tener un amigo, un familiar, y no sabe que existe esta ley. Y si no, el que no sabe, no aprovecha los beneficios. Puede ser familiar, amigo, qué sé yo, conocido. Uno tiene que darlo a conocer, porque son derechos. ¿Ya? Hay otra ley más que salió ya el año 2021, ya estamos hace 2 o 3 años atrás. La ley 21.375. ¿Cuál es esta ley? La de cuidados paliativos para aquellos pacientes terminales que están en su etapa final, con enfermedades graves. ¿Ya? La nueva ley consagra como un derecho universal el acceso a los cuidados paliativos para todas las personas que padecen enfermedades terminales o graves, aportando su bienestar y contención inclusive a quienes les rodean, o sea, a su familia. ¿Ya? Se realiza inclusive atención a la casa, al domicilio del paciente. Muchos pacientes prefieren, digamos, morir en su casa, y no solos, aislados en un hospital o clínica. Por lo tanto, a esos pacientes se les otorga la atención a domicilio. ¿Ya? Los cuidados paliativos que constituyen un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿cierto? Y también sus familias, que enfrentan todo este problema, este drama que es verdaderamente asociado con enfermedades potencialmente mortales, ¿cierto? Incluye la prevención y alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, se les hace un chequeo y se les establece un horario, digamos, de visita, y también los familiares pueden llamar al centro médico para que los vayan a visitar en caso que se agrave en algún minuto. Evaluación y tratamiento del dolor, lo más importante, que no sufran, ¿cierto? Evaluación y tratamiento del dolor, y otros problemas físicos también, psicosociales, inclusive espirituales. ¿Ya? Esto lo define la OMS. Por eso es importante la ley de cuidado paliativo, ¿cierto? El cuidado, ¿cierto? No solamente al paciente, sino que también al grupo familiar y a su entorno. ¿Ah? Al grupo familiar se le hace contención. ¿Ya? Por eso habla de apoyo psicosocial y espiritual. ¿Ya? Después tenemos la famosa ley de fármacos, o ley 20.724, que en este curso la vamos a ver, pero terriblemente frecuentemente. ¿Ya? La Ley Nacional de Fármacos, es la Ley de Fármacos 1, garantiza a la población, ¿cierto?, el acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad y a un precio justo. Eso garantiza. O sea, tiene que ver con la norma constitucional del artículo 19, número 9. Por eso, pero también lo toca. Esta ley salió el 14 de febrero del año 2014. ¿Ya? 20.724, Ley de Fármacos 1. La ley, entonces, garantiza a la población el acceso oportuno, que los medicamentos que se le entreguen a la población sean seguros, de calidad y dice a un precio justo también. ¿Se fijan? A un precio justo. Muy importante porque eso no está incorporado. Eso es nuevo. Porque que los medicamentos son seguros y de calidad es algo que obvio que tiene que ser siempre. Pero a un precio justo es importante también. ¿Ya? O sea, facilita el acceso a la gente que tiene menos recursos. Entre otras materias relevantes, la iniciativa legisla sobre farmacias, ¿cierto? Obviamente, sobre medicamentos, profesionales de la salud, establecimientos asistenciales de salud. Habla de muchas cosas la ley de fármacos, pero en la parte que nos refiere a los derechos de salud es lo que está ahí. ¿Cierto? ¿Sí? Buena pregunta. No lo sé yo. Es súper difícil. Claro, porque son cosas que dicen la ley. Entonces, ahí viene la interpretación. Pero por eso, vamos a ver más adelante, que el Estado creó la ley Senabas para que las farmacias hicieran convenio con Senabas, tanto las farmacias de cadena como las farmacias individuales, independientes, pudieran comprarle directamente a la Senabas. Y si uno es dueño de una farmacia y le compró medicamentos a la Senabas, esos medicamentos que yo le compro a la Senabas, como dueño de farmacia, los puedo vender solamente hasta un determinado valor. Entonces, no me puedo pasar de ese valor, porque ahí me llega. O sea, ellos establecen un rango de precio. No puede superar cierto valor. Entonces, las farmacias tampoco están obligadas a comprar la Senabas, pero muchas ya han ido comprando. Y ustedes ven
que muchas farmacias independientes, Salcobran también lo tiene, que es de cadena, hoy día no sé si Ahumada, Cruz Verde no lo tiene, tienen un logo afuera que dice farmacia adscrita a convenio Senabas. Quiere decir que hay medicamentos ahí que son más baratos. Porque la Senabas le compra a los laboratorios farmacéuticos a un precio 20 veces menor que al precio que le compran las cadenas a los laboratorios. Se los dije en la primera clase. Entonces son realmente medicamentos más baratos, ya sea inclusive genérico o de marca. Hay de todo. Esa es una forma, y eso se basaron en esto. ¿Ya? ¿Y cuál era la ley que querían modificar que ponían como los medicamentos de góndola y No, hoy día la ley de fármacos 1 permite colocar medicamentos en góndolas, pero esas góndolas tienen que estar ubicadas en farmacia. En supermercados no. Hicieron, antes de saliera esta ley, hicieron los grandes supermercados, ¿cierto?, que se les permitiera a ellos vender medicamentos también. Pero el Colegio Químico Farmacéutico se opuso y dio la pelea. Dimos la pelea porque ahí no iba a haber farmacéutico que supervisara, digamos, la calidad, la seguridad, el almacenaje de los medicamentos, la estabilidad. Por lo tanto, no salió. No salió. Querían no solamente en supermercados, sino también en bombas de benzina, en esos strip centers que tienen la bomba de benzina. Los pronto Copec querían poner ahí medicamentos. Hoy día creo que la única cadena que está colocando medicamentos afuera es Salcobran, porque Ahumada tenía, lo sacó. No, y lo sacó. Una porque decía que parece que Cruz Verde no los coloca porque se los roban. Se los roban. Pero son medicamentos, parece, medicamentos venta directa, sin receta. ¿Ya? Son medicamentos venta directa sin receta. Esa es una de las cosas que modificó la ley de fármaco 1. ¿Ya? Bueno, aquí es un resumen gráfico, ¿cierto?, de todas las instituciones o leyes o reglamentos que defienden la garantía constitucional, ¿cierto?, de acceso a la salud. ¿Ya? Está la ley 19.650, la FONASA, ¿cierto?, la ley 20.584, la ley de GES, la ley Ricardo Soto, la ley 19.381, que creó la Superintendencia de Salud, todo lo que hemos visto, ¿no? La ley de derechos y deberes de los pacientes, ahí está el gráfico, ahí está muy pequeño. La ley 21.375, que tiene que ver con los cuidados paliativos de los pacientes terminales. ¿Ya? Todo eso está resumido, digamos, en esta slide. Esa es la presentación. Bueno, antes de seguir con el otro tema, vamos a revisar entonces el trabajo que les dimos el día jueves. ¿Ya? Más en detalle, porque alcanzamos a ver dos preguntas. Vamos a ver. Bueno, yo creo que les quedó claro el tema de persona natural y persona jurídica, ¿no es cierto? Sí. Quedó más que claro. De hecho, ustedes mandaron la información, no la he revisado todas, pero yo creo que va a quedar listo hoy y mañana los informes que ustedes mandaron por grupo. ¿Ya? Yo creo que la que hubo
más duda es la número 2, derechos reales y derechos personales. ¿Ya? Esa la vamos a revisar. Y la 3, por supuesto, que ordenar jerárquicamente en orden descendente las siguientes normas. Ya, ¿quién es el voluntario que pasa a... porque ordena las normas que están ahí? Esta pregunta de examen y de prueba. Para que sepas. Así que no tienen que saber. ¿Cuál es el orden? Pero el orden descendente, es decir, de mayor a menor. Constitución, Constitución, ley de fármacos, ¿ya? Decreto. Sí, pero no, pero es porque es ley, ¿está bien? Primero Constitución, esta es la número 1, ¿cierto? El vértice de la pirámide. ¿Ya? La 2 sería ¿cuál? El fármaco. Decreto. Resolución. La 4. Resolución. Sentencia. Ah, perfecto. Ahí, muy bien. Un aplauso para ustedes. Bien. Ya, siempre, acuérdense, siempre lo que regula toda la legislación hacia abajo, sea la ley que sea, en todos los ámbitos, en la Constitución. Después vienen todas las leyes, los decretos leyes, etc. Los reglamentos, etc. Las sentencias no, porque las sentencias es una multa que aplica, una multa puede ser la clausura de a una empresa, a una razón social, a una farmacia, puede ser, que la pillaron sin crítico farmacéutico funcionando. La sentencia es la resolución que emite el ISP o el Ceremi de Salud. Si estamos en regiones, acuérdense que en regiones es el Ceremi de Salud. Solamente en Santiago opera el ISP. No es que el ISP no tenga nada que ver en regiones. Acuérdense, el ISP firmó un convenio con los Ceremi de Salud para que los Ceremi le supervisen todo lo que tienen que ver ellos por esta ley en región. ¿Por qué? Porque el ISP está solamente acá en Santiago, físicamente. Está en Avenida Maratón, a una cuadra de Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional. Ahí está el ISP. Ellos regulan todo lo que es medicamentos, instituciones de salud, droguerías, laboratorios, etcétera, farmacias, pero de región metropolitana. En regiones lo hacen los Ceremi de Salud. ¿Ya? Pero por mandato del ISP. Y ese mandato está legalizado en la Contraloría General de la República. Es un mandato que dura 3 años y se va renovando cada 3 años, para que ustedes lo tengan claro. O sea, si yo estoy en Concepción, ¿quién me va a supervisar? Si soy un laboratorio farmacéutico, Ceremi. Si soy farmacia y estoy en Valparaíso, Ceremi. Si soy laboratorio de producción de alimentos, y soy laboratorio de producción de alimentos, no de medicamentos, ¿quién me supervisa en Santiago? ¿Quién? Ceremi. ¿Saben por qué? Porque el Ceremi, o sea, los alimentos, es lo único que no ve el ISP. Los alimentos los ve todo el país, los Ceremi de Salud. Sí, también. Fitofármacos son alimentos, son suplementos. Los fitofármacos son suplementos alimenticios, como dice acá su compañero. Está bien, entonces eso lo supervisa el ISP. Les digo para que no nos enredemos, ¿ya? Oye, veamos la pregunta 2 entonces. ¿Algún voluntario? Porque ahí yo vi que tenían muchas dudas en la clase pasada. Que es natural, porque es una cuestión que se entrega, si nosotros no somos abogados. Pero tenemos que tener claro. ¿Qué grupo va a pasar a dar los ejemplos? Para no elegirlo yo. Ya, grupo 4. Grupo 4. Oye, les puse raya y me rayaron más.
Grupo 4. Antonia Cortés, Francisca Díaz, Antonia Escobar, Isabel Fuente Alba y Mariel Gaete. ¿Ya? Basta con que pase uno o que explique desde su asiento qué es el caso. ¿Ya? Adelante, profesor. Mejor que más adelante. Pase. ¿Ustedes? Ya, pues pasa, si lo hacemos hecho todo acá, lo llevamos. ¿O quieren pensarlo primero? Si ya mandaron la respuesta, si lo único que tiene que hacer es para que la comentemos, la debatamos acá con su compañero. ¿Ya? ¿Usted? Sí. Ya, adelante. No, Diga. Bueno, sí, digan, ¿qué fue lo que Ya. pusieron ustedes ahí? En derechos reales, herencia, dominio, hipoteca, usufructo y prenda. Espera. Derecho real, ¿ya? De nuevo, por favor. Herencia, dominio, hipoteca y prenda. Y usufructo. Ya, esos son derechos reales, ¿cierto? Sí. Ya, que están establecidos y que esa persona tiene acceso. Ya, y en derechos personales, Contrato, devoluciones, compraventa y servicios. contratos, Sí. devoluciones, ¿qué más? Compraventa y servicios. Ya, un contrato es un derecho personal. ¿Por qué? Claro, hay un contrato donde yo por prestar un servicio, ¿cierto? La empresa con la cual firmé el contrato me tiene que retribuir un emolumento, que es un sueldo, ¿cierto? En el plazo que está establecido, no sé, mensualmente, cada 30 días, qué sé yo. ¿Ya? ¿Se entiende o no el concepto? Porque a veces es difícil de entender. ¿Eh? Uno se le aplica a una persona y la otra se le aplica a una cosa. Claro, también, sí. O a una institución. Una institución. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, entonces lo que queda ahora de tiempo, por favor revisen los 3 links, ¿cierto? Y me mandan la información antes de la próxima clase, por grupo. ¿Ya? No se olviden que los grupos los vamos a estructurar definitivamente una vez que tengamos la lista oficial. ¿Ya? La próxima clase es ejercicio profesional del químico farmacéutico, esa es la clase que viene. Así que por favor, trabajen en el tema de SATES por grupo. Entonces, ¿qué Eso. ahora cambiamos. En lo que resta de